Hola a todos, en este vídeo voy a hablar del coronavirus. No voy a hablar desde qué es el coronavirus o de qué forma prevenirlo o alguna cosa de estas que nos están poniendo constantemente en la tele. Desde donde voy a hablar es desde el psicoanálisis. ¿Qué relación tiene el fenómeno que se ha generado en torno al coronavirus con el psicoanálisis? Para mí, lo primero es distinguir que hay dos problemas en cuanto al coronavirus. Por un lado está el riesgo real o no de contagio y por otro lado está la problemática que se ha generado a partir del coronavirus a nivel social, de los supermercados se están quedando sin comida, sin cierta comida, los hospitales, los centros médicos están totalmente colapsados, la gente está dejando de ir a trabajar porque les están indicando que han de trabajar desde casa, hacer teletrabajo. Bueno, los niños, jóvenes, profesores, todo aquello que tiene que ver con la educación está viéndose cancelado, supuestamente durante 15 días, pero ya se verá durante cuánto tiempo. Bueno, todo esto para mí es el objeto de este vídeo, no la otra parte, no la de me contagio o no me contagio. Eso es otra historia que aquí no tiene lugar. Creo que se puede resumir en dos conceptos el problema que está habiendo con el coronavirus. Uno es la falta de información y otro es la falta de protección. La falta de información, porque si realmente el coronavirus es tan grave, las medidas que se están tomando para protegernos no son las adecuadas. Se están cerrando las escuelas, universidades, repito, todo esto, pero siguen abiertos los bares, las discotecas, los restaurantes, bueno, los centros comerciales. O sea, no cuadra, ¿no? O cierras todo o lo dejas abierto todo. Pero estas informaciones como a medias no cuadran porque, insisto, si esto fuera tan grave, deberías de protegerme más. Como no lo haces, esto me hace relativizar la información que me has dado, ¿no? Y pensar que la información que me estás dando es falsa, básicamente. Que la enfermedad no es para tanto. Esta falta de información y de protección da lugar entonces a dos situaciones. La primera es, entonces no está pasando nada grave y por eso no me estás protegiendo. Y la otra es, sí está pasando algo grave, pero no me estás protegiendo. La primera tiene un pero, y es que, vale, no está pasando nada grave. Puede parecer una posición muy relativizadora, muy racional, muy calmada, pero guarda una parte de renegación, porque no es verdad ese saber que no está pasando nada, es un sé que está pasando algo, pero no me terminas de decir qué es y no me proteges. Entonces esa posición de renegación, de sé que algo está pasando, pero voy a hacer como que no pasa nada, como que no lo sé. Vamos a ir por partes, así que voy a ir con la primera situación, que es la de algo grave está pasando y no me estás cuidando. Esto tiene mucho que ver con la psicosis, tiene mucho que ver con el niño cuando llega al mundo y necesita del otro, del gran otro, de sus cuidados, de su deseo, de su protección, de su amor. Si la madre o el que haga de figura, ¿no?, de cuidado, en vez de proteger a ese bebé recién nacido que ha llegado a un lugar amenazante cuyos significados no comprende, a cuyo lenguaje no está hecho. Si este bebé recién nacido se encuentra con un otro que no le protege, que no le habla, va a caer en la psicosis. No va a tener un lenguaje que le permita estructurarse, no va a tener un deseo, un amor que le permita darle una armadura con la que sostener su psiquismo. El mundo, por tanto, se convierte en un lugar de pura angustia porque no tenemos capacidad simbólica sin ese otro para hacer frente al mundo. Lo que está pasando con el coronavirus. Somos unos bebés indefensos ante un mundo que no conocemos, que es el mundo del coronavirus, un virus que yo no había conocido, no había oído hablar de ello en mi vida. Es un lenguaje desconocido que no puedo realmente simbolizar
porque no entiendo en qué consiste, de qué está hecho, y en lugar de protegerme, en lugar de darme información veraz y extendida, ¿no? No solo una definición de lo que es el coronavirus. Definición además que no coincide mucho, ¿no?, con las medidas que se están tomando. Si solo fuera una gripe más, ¿para qué se tienen que tomar estas medidas? Entonces somos como ese bebé ajeno a una madre, a un gran otro, que nos proteja, que nos consuele, que nos diga palabras tranquilizadoras, que nos dé su amor, que nos dé los medios para poder estar a salvo, para poder cuidarnos sin cargarnos de angustia. No tenemos esto. Lo que tenemos es lo contrario. Hay mucho abandono y hay mucha angustia. Hemos pasado de estar como bebés abandonados por un gran otro que no quiere saber de nosotros, que no nos mira, que no nos habla, que no nos dice qué es lo que hay en ese mundo, aunque nosotros sabíamos que había algo, porque en las noticias se hablaba constantemente de lo mismo, del coronavirus, era como algo muy lejano. Y de pronto, conforme ha ido pasando el tiempo, ese gran otro que nos tenía olvidados en nuestra cuna y que le daba igual si teníamos hambre o no, de pronto un día se acerca a nuestra cuna y nos grita lo peligroso que es el mundo en el que vivimos. Nos lanza ese mensaje tan angustiante que nos hace pasar del abandono a una angustia muy difícil de simbolizar por la falta de información. Y sin un otro que nos permita entrar en el lenguaje y sin un otro que nos desee, que nos cuide, que nos transmita su amor, su preocupación, caemos en la psicosis. Caemos en una especie de locura. Esa psicosis que es la que estamos viendo cuando se están acabando los termómetros, cuando se colapsan las urgencias con gente que ni siquiera tiene ningún síntoma o simplemente le duele un poco la cabeza, cuando los supermercados se están quedando sin leche, sin papel higiénico, sin lentejas, sin macarrones, sin arroz, sin productos de primera necesidad. Cuando la gente se compra mascarillas a tutiplén y además a unos precios exacerbados, una mascarilla a 20 euros, cuando la gente llega a ir al supermercado envuelto en una bolsa de basura o en una bolsa de la compra. ¿Quién ha generado estas conductas tan psicóticas? Lo ha generado el Estado, lo ha generado ese gran otro por no informarnos y por no hacernos sentir protegidos, por no ser la mamá que necesitábamos y la mamá que esperábamos que fuera. Volviendo al punto inicial, os recuerdo que había hablado de dos situaciones. Una, la que acabo de describir, es el pensar que algo debe estar pasando y sin embargo nadie nos protege. Y la segunda es la de no está pasando nada, por eso nadie nos protege. Voy ahora con esta segunda situación que ya he comenzado introduciendo antes, hablando de la renegación. ¿Qué es la renegación? Esa renegación característica de la estructura perversa de personalidad. La renegación del perverso consiste en saber su castración y sin embargo hacer como que no la sabe, hacer como que no está castrado. Pues es un poco lo que también estamos haciendo cuando adoptamos esa postura de que no pasa nada. Sabemos que está pasando algo porque es imposible a día de hoy, hace unas semanas o incluso hace unos días sí era posible, pero a día de hoy es imposible hacer como que nada estuviera pasando. Y sin embargo hay gente que se mantiene en la posición de que nada está pasando. Pues esto, para bien y para mal, es renegar. Renegar la realidad. Saber algo y hacer como que no lo sabemos. En este caso, saber que existe una amenaza, amenaza real, amenaza fantasmática, amenaza inventada, amenaza como quiera nombrarse, pero una amenaza y hacer como que esa amenaza no existe.
A través de la renegación intentamos mantener alejados de nuestra conciencia algo que realmente ya está dentro de ella. Basta con salir a la calle o encender el televisor o meterte en una red social para tomar conciencia de este fenómeno del coronavirus. Al final tiene mucho que ver la renegación con la psicosis. Si lo pensamos, es el Estado, es ese gran otro el que ha tomado una actitud de renegación y a través de su actitud de renegación nos ha hecho caer a nosotros en la psicosis. Ante su hacer que algo ocurre, pero no ocurre. Donde haya una madre perversa, habrá un hijo psicótico. Y donde haya un gobierno perverso, habrá una sociedad psicótica. Y si no perversa. Hasta aquí el vídeo de hoy. Intentad no caer en la psicosis ni en la renegación, sino mantener en vuestra conciencia que algo está pasando, que hay una amenaza, sea real o sea exagerada, pero que hay una amenaza y pensad que tenéis capacidad para sostenerlo, que no hace falta renegarlo ni caer en la locura de pensar que esto es el fin del mundo. Si se os ocurre alguna cosilla más que a mí no se me haya ocurrido acerca de la relación con el otro, con cualquier concepto del psicoanálisis, podéis ponerlo en los comentarios. Adiós.